así como hay una postura escéptica, por este lado no se podría demostrar, una postura que trata de bajar la exigencia, aceptando que hay componentes que son componentes teóricos, en los cuales, bueno, siempre habrá que poner atención, y una postura de negación de que la ciencia se basa en la inducción. Es decir, una postura que dice que no es por ese camino, no es por la inducción, donde se construyen las teorías, a lo sumo podría uno llegar a corroborarlas muy parcialmente, porque siempre podría aparecer un caso contrario en donde no se cumpla lo que se ha predicho y que por lo tanto la teoría debe desaparecer, debe ser sustituida por otra teoría. En el camino, Lakatos decía, los PIC permiten enfrentar el inductivismo, permiten enfrentar el convencionalismo. ¿Qué es el convencionalismo? La actitud o postura que implica considerar, como decía, usos, costumbres, tradiciones, principios, valores, normas, que rigen el comportamiento social y que por lo tanto son aceptadas como las correctas. Incluso pueden ser posturas personales, pero tras las cuales hay algún tipo de acuerdo implícito o explícito, respecto de lo que es aceptable o no aceptable en ese campo. Cada una de las tribus académicas, como decía Tony Bichler, efectivamente posee ciertos acuerdos que son los que funcionan, y bueno, un ejemplo muy claro es la construcción de los paradigmas y la defensa de los paradigmas en el caso, por ejemplo, de la teoría de Thomas Kuhn. Son producto de una convención. La convención no es arbitraria, la convención siempre tiene raíces. Entonces uno puede buscar las raíces de las convenciones, pero esas comunidades académicas están conformadas por personas que han hecho una convención, han hecho un acuerdo, pertenecen al acuerdo de esa tribu académica y de ese grupo dentro de la tribu académica, que hace que ciertos métodos de investigación, por ejemplo, sean aceptados o que sean rechazados. Las discusiones entre los cuantitativistas y los cualitativistas en la metodología de la investigación, por ejemplo, científica en el campo de la didáctica, son muy interesantes, pero en buena medida, cuando nosotros analizamos qué es lo que hay detrás de ellas, muchas veces, digamos, son supuestos iniciales, sobre los cuales a veces ya ni se discute, y que hace que la filiación de los investigadores pertenezca a un campo o a otro, que escuche a algunos, que escuche a otros. Y así es como cuando nosotros analizamos, por ejemplo, las referencias bibliográficas de trabajos en el campo de la educación, podemos identificar cuál es la filiación del autor o de los autores de esos trabajos por los autores que menciona y los autores que no menciona. Rápidamente nosotros podemos decir pertenece a esta corriente o pertenece a esta otra corriente. Y cuando lo analizamos con un poco más de detalle podemos decir está en tal universidad o está en tal otra universidad. Y a veces nos ocurre que cuando leemos un trabajo decimos esto ha sido producido dentro del marco de tal cosa o dentro del marco de tal otra institución. Es decir, que lo institucional también tiñe la afiliación académica. El convencionalismo atrapa a las personas dentro de esas tradiciones, para las cuales la expresión del aula en tradición de investigación, quiero decir que es demasiado importante, demasiado fuerte, aunque no es tan fuerte como la del paradigma, por ejemplo, aunque no es tan fuerte, sin embargo, sería demasiado fuerte en el caso de tener que calificar estas filiaciones que hacen que nosotros digamos, este trabajo, hace poco leyendo monografías, yo decía, esta monografía fue escrita para tal, esta monografía fue escrita para tal. Es muy fácil poder identificar cuáles son los referentes convencionales y subconvencionales de los trabajos que se realizan en el campo de la producción. Y en el caso de la didáctica, en donde la controversia interna y la heterogeneidad es muy grande, esto está muy marcado.
falsacionismo, bueno, ustedes conocen a Popper, sostiene que las leyes y las teorías se construyen como conjeturas, pero que son siempre provisionales, que están sometidas constantemente y deben estar sometidas constantemente a refutación, y esto significa que contrastar teorías es uno de los trabajos más importantes que se pueden hacer en el campo de la ciencia. La ciencia avanzará a medida en que podamos refutar las teorías, y una buena teoría es aquella que más refutable es, precisamente. Pero se puede diferenciar el falsacionismo ingenuo del falsacionismo sofisticado. El falsacionismo ingenuo es aquel que sostiene que si una teoría que implica que ciertos hechos se van a producir muestra que alguno de esos hechos no se produce, esa teoría está demostrada que no es verdadera, es una teoría falsa y por lo tanto debe ser sustituida. Esto en realidad, mirando la historia de la ciencia, no ha ocurrido, porque las teorías se resisten muy fuertemente a ser rechazadas. Y entonces lo que hacen normalmente los teóricos que defienden las teorías es generar alguna hipótesis adicional que permita salvar la teoría. El falsacionismo sofisticado, por ejemplo, uno de sus defensores es Lakatos, que dice que las teorías tienen un cinturón protector en el cual se pueden hacer modificaciones menores sin necesidad de modificar el núcleo duro de ese conjunto de teorías. Y en ese caso hay algunos ejemplos en la historia. Uno de estos ejemplos es de caso clásico, en donde lo que se vio es que la órbita de Neptuno era una órbita que no respondía a lo que estaba predicho, lo que hizo suponer a los astrónomos que podía existir un planeta más allá que todavía no se conocía y que hacía que esta órbita se distorsionara. Es decir, que la teoría se trataba de salvar con hipótesis adicionales que luego, bueno, en algunos casos se demuestra que son verdaderas. La construcción de modelos en estos pasos de definición acerca de cómo se van a construir las teorías, la construcción de modelos es fundamental. Acá voy a tomar una cita de Taper que dice así: generalmente comenzamos un estudio o un conjunto de experimentos en el contexto de un cuerpo de conocimiento. Es decir, hay un cuerpo de conocimiento dado. Hay un pensamiento que está construido a partir, dice él, de estudios previos. Es decir, siempre partimos de un conocimiento. Muy insistir en esto con mucha frecuencia, no puede haber nuevo conocimiento si no hay conocimiento previo. Por lo tanto, hay estudios previos, experiencias y observaciones. A partir de allí, vamos a seguir estudiando. De este contexto surge un conjunto de preguntas. Tratamos de organizar estas preguntas en un orden coherente con propiedades explicativas. Es decir, que si yo parto de una teoría, hago un conjunto de experimentos, de observaciones, de estudios, voy a tener un conjunto de preguntas a las cuales voy a tratar de contestar. Mis respuestas tienen que estar organizadas de tal manera que puedan responder a esas preguntas, me puedan explicar el orden de los hechos, la naturaleza de los hechos, la predictibilidad de ciertos hechos posibles. De este contexto surge, decía, un conjunto de preguntas que se tratan de organizar de una manera coherente, con propiedades de explicación, de dar cuenta de dar razón de. Para ello construimos un modelo de cómo funcionaría ese sistema. Se trata de una hipótesis científica o un modelo científico que, para ser comprobable, tiene que relacionarse, dice Taper, con cantidades observables. Bueno, él está diciendo cantidades, yo aclaro que no necesariamente debieran ser cuantitativas, porque de esto, claro, depende del concepto de ciencia que nosotros tenemos, sobre lo cual luego volveremos. Construir modelos, dicen estos autores, implica que el científico representa en forma de teorías y modelos el conocimiento que tiene acerca del mundo. Los métodos científicos consisten en crear, validar y modificar modelos y teorías. Es decir, que acá estos autores están poniendo a las teorías
¿no es cierto?, a las teorías en relación con los modelos construidos, que son construidos por esos teóricos y que pueden ser corroborables. Acá también tendríamos que recordar lo que decía Earhart, y es que no necesariamente tienen que ser ya comprobables, pero al menos se debe poder imaginar las condiciones en las cuales podrían ser comprobables. En la física teórica hoy, hay afirmaciones que son muy fuertes y que son aceptadas por la comunidad académica de los físicos. Sin embargo, no han sido comprobadas. Vean ustedes, con la teoría de la relatividad de Einstein, algunas cuestiones se comprobaron recién ahora, ¿no es cierto? Pero eran, podríamos decir, explicaciones que a futuro podrían ser comprobables. Algunas todavía no se comprobaron, otras se acaban de comprobar, otras fueron comprobadas hace tiempo. Por lo menos, decía ya, habría que poder imaginar las condiciones en las cuales fueran comprobadas. Los modelos entonces son descripciones formales que relacionan elementos y que están basados en hipótesis. Siempre son hipotéticas. Las teorías científicas no son sino hipótesis de alta probabilidad. Teorías y modelos están interconectados. Teorías y modelos. Un modelo es una invención para explicar eventos y procesos que queremos interpretar. Son oscuros, no son claros. Muchas veces justamente se dice que las explicaciones tienen valor en la medida en que son antiintuitivas. Cuando nosotros entendemos las cosas simplemente, sencillamente, nuestra intuición nos alcanza. Pero necesitamos ciencia cuando ya son más difíciles de comprender, cuando nos llaman la atención, cuando nos asombran, cuando no entendemos por qué es. Si no entendemos por qué es, eso es lo que tenemos que investigar. Lo que entendemos por qué es, corremos el riesgo de creer que con el sentido común nos alcanza. Eso también hay que discutirlo. Hay que discutirlo. Y como decía Wilfred Carr, existe una didáctica del sentido común. Los modelos pueden ser empíricos, basados en observaciones estadísticas, pueden ser mecanicistas, es decir, basados en relaciones causales y conceptuales, basados en relaciones conceptuales. Es decir, que tendríamos esas tres posibilidades, que sean empíricos, que sean mecanicistas o que sean conceptuales. Nos ayudan a clarificar nuestras descripciones verbales, dicen estos autores, Hilborn y Mendel, descripciones verbales del funcionamiento de la naturaleza, el individuo y la sociedad. Pero también tenemos que saber que la ciencia siempre desarrolla teorías que son provisionales. Y que la historia de la ciencia nos enseña que debemos estar muy atentos porque las teorías cambian, porque los modelos cambian y porque uno de los problemas precisamente consiste en por qué algunos modelos se aceptan, por qué algunos modelos se difunden, por qué algunos modelos se seleccionan y por qué algunos modelos se cambian y son sustituidos por otros modelos.